Bueno, muchas gracias, Javier, y muchas gracias al Departamento de Estudios Internacionales de la ORT por esta invitación. Voy a intentar darles un panorama muy general de lo que han sido y son las migraciones en el mundo actual y sus relaciones con la globalización. En realidad, movilidad de personas ha habido desde el principio de la historia, ¿no? No existía la migración como tal, puesto que la migración internacional está definida a partir del cruce de fronteras, y las fronteras son un hecho político, como ustedes seguramente saben, bastante nuevo. Pero siempre ha habido movilidad de personas buscando mejores condiciones en la prehistoria, mejores condiciones de pastoreo, movilidad de personas por el comercio en los albores de la civilización, movilidad forzada, como cuando los egipcios movilizaron miles o millones de personas para construir las pirámides. Bueno, pero tratemos de ver un poco cuáles son las situaciones más recientes de los movimientos migratorios. En el siglo XIX hay una fuerte migración desde Europa hacia el continente americano, fundamentalmente hacia Estados Unidos y Canadá, y también desde Asia hacia Europa y las Américas. Es el momento de la creación de los Estados Unidos, que, como siempre se ha dicho, es un país, un crisol de razas, un país creado prácticamente por inmigrantes, como lo son la mayoría de los países de América Latina. Esa fue la gran oleada que hubo en el siglo XIX, hasta principios del siglo XX. Se interrumpe durante la Primera Guerra y posterior a la crisis mundial. Se retoma después de la Segunda Guerra, con también desplazamientos masivos de gente que había quedado incluso no solamente sin casa, sino también sin ciudadanía, sin prueba de identidad. Y hay una segunda oleada importante desde Europa hacia otros países. Hay una tercera oleada importante entre el 65 y el 89, muy vinculada a lo que fueron los procesos de descolonización, guerras, conflictos, fundamentalmente en Asia, en África, y todo lo que pasó en América Central, más los regímenes dictatoriales que hubo en América del Sur. Y a partir del 90 se empieza a sentir la nueva ola de movilización de personas, de migraciones, ya sintiendo los primeros impactos del proceso de globalización. Actualmente más o menos se cuenta con 1 billón de migrantes, de los cuales solamente 215 millones, millón más, millón menos, son migrantes internacionales, y 740 son migrantes internos. El Banco Mundial calcula que para el 2050 van a ser 405 millones de migrantes internacionales, eso muy vinculado al proceso global de urbanización que se vive, en el cual el 50% de la población mundial actualmente vive en ciudades. Va a reforzar mucho la concentración de migrantes en las ciudades. Y de todos estos migrantes actualmente casi la mitad son mujeres, lo cual tiene determinadas implicancias sociales, obviamente sociales y familiares muy claras. Dentro de este panorama hay distintas categorías de migración, ¿no? Las grandes categorías de la migración se divide normalmente entre migración voluntaria y migración forzada, aunque a veces el término forzado es difícil de definir, puesto que qué tan voluntario es la persona que se desplaza, que decide migrar por hambrunas o por falta de empleo. Es discutible la voluntariedad de esa migración, pero las grandes divisiones son migraciones voluntarias, migraciones forzadas. Pero aquí hay una serie de causales o de tipos de migración en el mundo moderno. La más grande es la que se debe a la exclusión, al desempleo, o la necesidad de mejorar ingresos, de esos 215 millones, 140 millones, más seguramente la gran mayoría de los migrantes internos. Hay una gran migración por violencia, conflicto, catástrofes, catástrofes naturales y catástrofes creadas por el hombre. Hay una migración específica vinculada a la trata de personas y el tráfico de migrantes, unos fenómenos que no son nuevos, pero que más recientemente han tomado definición, y vamos a mencionarlos muy relativamente. Hay una migración de personas más calificadas que están sobrecalificadas en su país de origen o tienen falta de oportunidades en su calificación y deciden emigrar y buscar oportunidades fuera. Y esta es una migración más reciente, una migración de retorno
por un lado por la crisis global desatada en el 2008 y por otro lado por las deportaciones que se dan fundamentalmente, pero no únicamente, desde Estados Unidos y desde Europa, pero también deportaciones que son muy frecuentes en países de Asia. Es importante ver que las migraciones están básicamente repartidas en términos o cantidades iguales en tres grandes direcciones, ¿no? Se piensa normalmente que todas las migraciones son, catalogando los países groseramente en norte y sur, que son del sur al norte, pero los datos muestran de que no, de que hay un tercio que son del sur al norte, un tercio que son dentro del propio sur, migraciones intrasur, y esto es muy fuerte, por ejemplo, en Asia, y se está empezando a dar muy fuertemente en América Latina. Y hay otro tercio que son del norte, dentro del mismo norte, o sea, Estados Unidos, Europa, básicamente, o también del norte al sur. Pero es importante romper con ese esquema de que solamente la emigración tiene un sentido de los países, por así llamarlo, pobres a los países ricos. En América Latina vale la pena tal vez hacer un detenimiento en distintas etapas de la migración, ¿no? Hubo un periodo que coincide, grosso modo, con las grandes migraciones mundiales, iniciadas a mitad del siglo XIX y hasta 1950, que el continente latinoamericano recibió muchos migrantes europeos de Asia y de Cercano Oriente en menor cantidad, ¿no? Es el momento de constitución de las naciones, el momento de donde llegaron los ancestros de, creo, casi todos, por no decir todos los que están en esta sala, españoles, italianos, ingleses, bueno, una serie de europeos, pero también en menor cantidad algunos asiáticos, es decir, por ejemplo, las plantaciones o las obras de ferrocarril o de construcción de represas en muchos países andinos se hicieron importando trabajadores asiáticos. Era una época, un periodo muy largo, donde las políticas para recibir migrantes eran relativamente abiertas, con intervalos, porque en la crisis del 30, después de la guerra del 14, hubo un periodo más de cierre de fronteras, durante la crisis del 30 también lo hubo, pero en general políticas abiertas para recibir a inmigrantes, porque se necesitaba incorporar trabajadores o porque se necesitaba colonizar espacios rurales o porque había grandes espacios territoriales vacíos en la época de las grandes políticas de colonización en casi toda América Latina, un fenómeno de población y de ocupación de territorio importante para la migración. Una segunda etapa, a partir del 50, esta inmigración extranjera deja de llegar, incluso en muchos países empiezan a aprobar leyes protectoras del trabajo nacional, se empieza a restringir la llegada de gente y, grosso modo, la población inmigrante, según los censos de la época, alrededor del año 70 había 4 millones y en 1990 solamente había 2 millones. Aquí hay una nota lateral para aquellos que manejen datos estadísticos, y es que en los censos manejan los stocks de población, pero no siempre manejan los flujos de población. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, si vemos el último censo con el anterior, se dice que los inmigrantes bajaron. ¿Bajaron por qué? Porque muchos inmigrantes catalogados como tal en el censo, que eran españoles o descendientes de españoles, se fueron muriendo. Pero, sin embargo, al mismo tiempo ha habido un flujo de inmigrantes muy pequeño, pero relativamente importante para lo que es Uruguay, que hace que Uruguay actualmente sea un país de creciente inmigración. De modo que los censos dicen que bajó la cantidad total de inmigrantes, porque muchos de los viejos inmigrantes que llegaron en el siglo XIX o principios del XX se murieron, pero puede haber stocks, movimientos recientes que no son captados por el censo. Bueno, ahí vemos que los inmigrantes de ultramar, de extranjeros, se redujeron en promedio un 75%, hubo una reducción más importante para Argentina, Brasil y Venezuela, y menos importante para Uruguay, México y Chile. Se corta el flujo de inmigración extranjera de ultramar. En la etapa siguiente, son 20 años donde se dan procesos de conflictos
en Centroamérica, dictaduras en muchos países de América del Sur, y la migración, el exilio, la huida hacia el exterior, mueve aproximadamente 4 o 5 millones de personas. Aquí hay unos datos básicamente sobre Centroamérica. En Costa Rica el 80% de los inmigrantes son nicaragüenses, y en ese año entre el 70 y el 80 hubo 2 millones de migrantes dentro de la región, incluyendo exiliados y algunos retornados. Y por último, lo que sería la etapa más actual de las migraciones en América Latina, la década del 90, que es catalogada por muchos como la década perdida, tuvo un gran aumento de la emigración generalizado en toda América Latina y sobre todo en algunos países de América del Sur, con la especialidad de que los países de destino se diversificaron mucho. Había una migración tradicional hacia Estados Unidos que se empieza a ampliar hacia muchos países europeos. Entonces, principal destino sigue siendo Estados Unidos, segundo lugar España, especialmente para Colombia, Ecuador y Bolivia, tercer lugar a Canadá, básicamente para la gente del Caribe inglés, y flujos de menor tamaño para Japón, para Portugal, para otros países europeos. Aquí menciono el caso de Australia, que es interesante como política y como fenómeno. Australia en la década del 60, seguramente casi ninguno de ustedes había nacido, instauró una política de atraer migrantes de mediana calificación y abrió, lo que yo recuerdo sobre todo era en Chile, en Argentina y Uruguay, oficinas de reclutamiento donde invitaban a emigrar a Australia a carpinteros, torneros, electricistas, pintores, gente con oficios básicamente, mecánicos, porque Australia se da cuenta que no tenía esa gente que la necesitaba y que la necesitaba para su desarrollo. Y les ofrecían vivienda al llegar, aprendizaje de inglés, un subsidio para instalarse, etcétera. Y en ese momento hay una cantidad que no se conoce bien. Se crearon las primeras colonias de fundamentalmente argentinos, chilenos y uruguayos en Australia, atraídos por una política deliberada de un país que necesitaba trabajadores y que estaba dispuesto a invertir dinero y recursos en atraerlos e instalarlos como residentes permanentes en su país. A partir del 2000 se empieza a incrementar fuertemente la migración dentro de América Latina. Y el caso más sintomático es el caso de Argentina, que es el gran atractor de migrantes en todo el continente. En 10 años Argentina ha recibido más de 1 millón de inmigrantes. Hoy en día la población inmigrante argentina llega aproximadamente al 4%, que es un porcentaje bastante alto, pero que es bajo, por ejemplo, comparado con el Canadá, donde el 20% de la población son inmigrantes. Canadá es otro país que tiene una política deliberada de atraer gente porque considera que necesita incrementar su población. El caso argentino es un caso muy sintomático porque todavía continúa atrayendo migrantes al margen o en el marco de una política migratoria abierta que le da amplias facilidades para residir y para trabajar. Y ya en la década del 2000 se inician algunos retornos hacia América Latina que se precipitan con más fuerza a partir de la crisis global del 2008, donde empiezan retornos por los problemas de desempleo o de baja de los salarios o de condiciones de residencia, fundamentalmente en Europa. Y en este momento, en los últimos años, estamos viviendo un crecimiento de la inmigración en América Latina. Es decir, países que fueron tradicionalmente expulsores, como Uruguay, Brasil, Chile, están recibiendo pequeños contingentes de inmigrantes. El caso más notable y más interesante es el caso de Brasil, que ha dicho que, por ejemplo, ellos quieren en los próximos 10 años atraer a 400.000 profesionales y técnicos calificados. Sí, Brasil ha llegado a la conclusión de que necesita más población calificada, que sus universidades no la pueden surtir, por lo tanto que la tienen que traer de afuera. En este momento hay una polémica por un programa de reclutamiento de médicos, donde, a pesar de las discusiones con el gremio médico brasileño, la presidencia brasileña ha decidido
atraer a 20.000 médicos calificados para complementar los servicios médicos brasileños. Parecería que se abre una nueva fase en la región donde la inmigración, lo mismo pasa en Chile, todavía a mucho menor escala, lo mismo está pasando lentamente en otros países, lo mismo está pasando tendencialmente y en pequeñas cantidades en Uruguay. Estas son unas gráficas que no vamos a ver en detalle, pero que más o menos sintetizan lo que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, cómo evolucionó la emigración. Y ahí vemos algunos países donde está desde el 70 al 2010, pero lo más interesante tal vez es ver del último periodo, del 90 al 2010, como por ejemplo la migración colombiana, que es la que destaca, ha ido creciendo incesantemente. Claro, ahí también hay condiciones de conflicto interno que promueven especialmente la migración, pero también los otros que se destacan son los ecuatorianos, los paraguayos y los peruanos. Y aquí vemos una tabla parecida para la inmigración, como también desde el 60 hasta el 2010, como la inmigración cayó fuertemente y se recupera, o se empieza a recuperar en el 2005, con notoriamente el caso de Argentina, seguido por el caso de Brasil y de Venezuela. Venezuela es un caso interesante porque Venezuela siempre mantuvo una inmigración hasta los años más recientes, ¿no? Pero sobre todo Argentina y Brasil, que muestran cómo la inmigración ya empieza a hacerse sentir. Aquí vemos los sudamericanos en Estados Unidos por país, comparando 2000 con 2010. Puse sudamericanos porque si hacemos un cuadro para toda América Latina, el peso de la migración de México cambia todos los valores, o sea, cambia todos los porcentajes. Entonces, y también del conjunto de Centroamérica, de modo que sacamos América Central y México para que América del Sur tuviera más claridad. Y ahí vemos, por ejemplo, los grandes saltos, es decir, crecieron los argentinos, crecieron los bolivianos del 2000 al 2010, es decir, todos crecieron en distintas. Paraguay es el que menos cambios tiene, Colombia tiene un cambio bastante sustancial en 10 años, Ecuador tiene un cambio muy sustancial en 2 años, Perú tiene un cambio sustancial y Venezuela tiene un cambio también sustancial en la cantidad de nacionales de esos países que están residiendo en Estados Unidos al año 2010. Y esto es lo mismo para España, en vez de barras estamos usando no sé, rayas. También del 98 al 2010, donde crecen enormemente los argentinos, se repiten prácticamente los países argentinos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos y peruanos residiendo en España, pero además si ven a partir del año 2008, incluso 2007, que es el inicio de la crisis, como algunas categorías empiezan a decrecer, ¿no? Notariamente Perú y Ecuador y otras se estabilizan, pero posiblemente después del 2000 se hayan caído. Hay un cuadro de una comparación de inmigrantes con emigrantes, también para el año 2010, que muestra que en ese momento había 4.7, aquí está, 4.7 millones de inmigrantes versus 9.5 millones de emigrantes, ¿no? Con algunos países donde, de vuelta lo habíamos mencionado, Argentina y Venezuela, el número de inmigrantes supera al de emigrantes, pero en todos los demás el número de emigrantes es mayor que el número de inmigrantes, y el más notorio es Colombia, seguido de Brasil. ¿Por qué decimos que la migración tiene una vinculación muy directa con la globalización? Porque hay 3 o 4 características del gran crecimiento de la migración después del 90, lo que se ha llamado por muchos autores la era de las migraciones, tiene que ver con características específicas de la globalización. Y ahí mencionamos 4. La economía global, especialmente los países en crecimiento, y no hablo de los países desarrollados, sino de los países en crecimiento,
tiene una demanda estructural de fuerza de trabajo. Es decir, hay una escasez relativa de fuerza de trabajo en la economía mundial que es llenada por los inmigrantes. De modo que hay una demanda estructural que en este momento, el 2008, ha sido afectada por la crisis, pero que es una demanda de fondo, de la estructura de cómo funciona la economía global, que es resuelta en gran parte por la migración. Segundo, hay una razón demográfica, el crecimiento poblacional de los distintos países, y hablando más específicamente de lo que es la tasa global de fecundidad de muchos países, es muy distinta. Los países, podríamos decir del norte, pero especialmente Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, tienen una tasa de crecimiento poblacional muy limitada y una tasa global de fecundidad muy baja. Es decir, el número de hijos por mujer es cada vez más bajo y por lo tanto son sociedades que tienden a envejecer. La cantidad de personas de 65 años o más se hace cada vez más grande. Y esta es una característica de lo que en demografía se llama la transición demográfica, países que están en la etapa más avanzada de su transición demográfica, donde la mortalidad ha decaído, la natalidad ha decaído, y por lo tanto no crecen si no tuvieran migrantes. Y al mismo tiempo hay países o regiones o continentes como Asia, África y América Latina, donde la tasa de crecimiento poblacional es muy alta. América Latina es un caso especial porque tiene países que ya muestran un grado importante de envejecimiento, pero Asia y África son países que son regiones, continentes que tienen una tasa de crecimiento poblacional muy grande y por lo tanto si en unos países la población tiende a achicarse y en otros países la población tiende a expandirse, es lógico de que esa gente que abunda en un lado se mueva hacia donde hay relativamente, porque estamos hablando en términos de porcentajes, menos gente. Entonces, esas disparidades demográficas poblacionales entre un norte que se envejece a distintos ritmos y un sur que crece a ritmos importantes es una característica del tiempo actual y es otro gran causal de la migración. En tercer lugar, las disparidades económicas y sociales, que son obvias, es decir, lo que gana un jornalero guatemalteco en Guatemala puede ganar el doble en México, pero puede ganar 5 o 6 veces más en Estados Unidos. Y eso lo podemos llevar a distintas categorías de trabajo. De modo que, pero no solamente desde el punto de vista de ingresos, sino desde el punto de vista de acceso a bienes de consumo, acceso a bienestar. Y una cosa muy robustecida por el factor siguiente, que son las expectativas de la población y de las familias, ¿no? que quieren tener, y que el siguiente punto, que es la revolución del transporte y la tecnología de la información, le ha hecho accesible conocer. Es decir, hay expectativas crecientes que no existían hace 20 años o 30 años cuando la información era deficiente, que se han multiplicado y por lo tanto, sumado a las disparidades económicas y sociales y a la falta de oportunidades en muchos países, son otro gran motor de migración. Lo asocio a la globalización porque no cabe duda de que en uno de sus aspectos la globalización es un gran promotor de inequidad. Hay países que aún incluso crisis mediante han logrado un gran nivel de crecimiento y sobre todo de crecimiento del Producto Bruto Per Cápita versus otros que están muy rezagados. Hay un gap, una brecha muy grande entre los países que están a la cabeza de la globalización y los países que se ven más afectados por la globalización. Mencionábamos como cuarta característica la revolución que ha habido en el transporte y la posibilidad de movilizarse mucho más fácilmente y sobre todo las tecnologías de la información que posibilitan acceso inmediato a la información, pero además comunicación mucho más fácil con familiares, amigos o comunidades que viven en el exterior. Además de esto, aunque no hay que achacárselo a la globalización, estamos viviendo en una época donde las emergencias, ya sea de tipo natural o creadas por el hombre en forma de conflictos técnicos, sociales, guerras, etcétera, y la degradación ecológica tienen un gran impacto al que se viene a sumar ahora cada vez más el cambio climático en modalidades y cantidades que todavía no hemos podido aquilatar, pero que se presume van a ser muy grandes. Es decir, el cambio climático
ya está empezando a afectar a la manera de vida de muchas poblaciones en África y en Asia, el problema de desertificación, de falta de agua, etcétera. Estos factores son bien importantes tenerlos en cuenta porque son, por un lado, una característica de la época actual y segundo, los grandes factores que hacen que la gente se mueva de un lado a otro. De esos factores, a ver si vamos bien. Sí. De esos factores voy a agregar uno específico que tiene que ver con lo que mencioné de la demanda estructural de fuerza de trabajo. Puse demanda versus precarización porque lo que hay en un lado del espectro es un trabajo cada vez más precario, o situaciones de vida mucho más precarias, y por otro lado una demanda de trabajadores que coyunturalmente está enlentecida o detenida en algunos casos por la crisis global, pero que existe como característica del sistema. Y ahí hay distintas formas de actuación o de modalidades de este tipo de migración. Hablamos del crecimiento poblacional, en algunos lados hay una sobreoferta masiva de fuerza de trabajo que se ha duplicado en las últimas 2 décadas. Entonces, si sabemos que en este momento hay no sé cuántos millones de chinos, indios o asiáticos o incluso africanos disponibles para trabajar, es obvio que esa gente no se va a quedar en situaciones donde no tenga posibilidades de trabajo. Se estima que en este momento el 51% de los trabajadores del mundo viven en situación de vulnerabilidad laboral, o sea, en cierto tipo de precariedad laboral, ya sea porque trabajan en el sector informal, ya sea porque no acceden a todos los beneficios sociales. Y esto es muy importante, decir que el 50% de la fuerza de trabajo mundial vive en estas condiciones. Hay un 27% que vive con un salario de $2 o menos por día, y en el 2010, y esto ya debe haber aumentado fruto de la crisis, había en el mundo más de 200 millones de desempleados. Todo esto se ha ido discutiendo de distintas maneras en distintos foros, y aquí pasamos a la vinculación entre la migración y las discusiones multilaterales en distintas reuniones, aunque no necesariamente se hable de migración, pero en muchos aspectos de muchas reuniones sale necesariamente el tema migración. Específicamente en cuanto a las migraciones, estos son un poco la lista de temas de debate más importantes hoy en día. En primer lugar, y un tema que ya lleva 20 años discutiéndose, si las políticas migratorias son privilegio absoluto del país, de la nación, del Estado-nación, o tiene algo que ver otros países. Y entonces, durante mucho tiempo, muchos países, especialmente los países más grandes y especialmente los grandes receptores de migrantes, dijeron: la política migratoria es un privilegio del Estado-nación, es un tema exclusivo nuestro, puesto que es uno de los atributos básicos del Estado, de decir quién entra, quién permanece, quién sale del país. Pero, sin embargo, los regímenes que tratan de manejar la política migratoria de manera unilateral no funcionan, y entonces cada vez más hay un elemento de multilateralidad en la discusión de la migración. Un tema que está sobre el tapete desde hace mucho tiempo es las políticas restrictivas para ingreso de migrantes, que no son nuevas. Es decir, el muro entre Estados Unidos y México, por ejemplo, se empezó a construir en el año 1990, y se terminó de construir, no se terminó porque ahora va a seguir, pero digamos su primera etapa se terminó de construir allá por el 96 o 97. Como que estas políticas restrictivas no son nuevas, pero que hacen explosión con el ataque terrorista de septiembre del 2001, donde el tema de la seguridad se vuelve un tema dominante en las políticas interiores y exteriores de los estados, sobre todo de los estados del norte desarrollado, y entonces se empieza a crear una asociación entre migración y seguridad muy fuerte, lo que se llama la securitización de la migración como un problema, como un peligro y como un peligro para la seguridad nacional. Y a partir de ahí hay dos grandes ejes de discusión, si sumamos los 2 puntos anteriores: soberanía, control de ingresos y control de fronteras, versus
movilidad de las personas y derecho de los migrantes. Entonces se van conformando a nivel mundial estos dos grandes ejes de visión del tema migratorio, ¿no? Controlar quién entra y controlar las fronteras, y otro sector que pone el énfasis en movilidad y proteger los derechos de los migrantes. Y las resistencias, sobre todo de los que preconizan esas políticas de seguridad, a admitir que los derechos pueden ser más importantes que la seguridad o que el control. El tema de la migración irregular se vuelve cada vez más importante. Muchos migrantes que se mueven irregularmente, o sea, que atraviesan fronteras sin cumplir con los trámites, entran a los países sin visa o incluso sin documento. En parte, también movido por los mayores controles. Hay mayores controles, no puedo pasar por ellos, entro de manera irregular. Entonces el tema de la movilidad irregular, de la migración irregular, se vuelve cada vez más importante, sobre todo para los países grandes receptores de migrantes, y aquí se forma otra dualidad temática. Unos países que dicen, bueno, si los migrantes están irregulares hay que regularizarlos, y otros que dicen, los que estén irregulares los vamos a deportar. Y empiezan las grandes oleadas migratorias que han existido siempre, pero que se han multiplicado. En este momento Estados Unidos deporta fácilmente 15 a 20 millones de personas por año. Incluso cuando hace un tiempo estuvimos revisando las estadísticas migratorias aquí en Uruguay, vimos que faltaban incluir a los deportados, porque también hay uruguayos deportados, son muy pequeños, pero el hecho es que hay, y Europa ha seguido el mismo camino. Y lo mismo pasa también en Asia. Entonces, hay otros países que dicen, si el migrante está irregular, busquemos las condiciones para regularizarlo, creándole condiciones de vida para que no sea sujeto a explotación. El tema de la necesidad de trabajadores, especialmente trabajadores temporales, está en muchos documentos oficiales de discusiones económicas. La economía desarrollada necesita trabajadores, y lo que más les interesa es tener trabajadores temporales, o sea, trabajadores que vengan en los periodos en que son necesarios y que se regresen a sus países cuando ya no son necesarios. Y todo el tema de la temporalidad de la migración se volvió otro tema de litigio, digamos. El tema de la fuga de cerebros es un tema muy viejo, es un tema que desde los 60, 70 se viene hablando. Los países llamados subdesarrollados pierden a sus recursos más calificados porque se van a donde tienen mejores salarios en los países desarrollados, y es un tema que está, digamos, también en la agenda social, no migratoria, sino social, de hace mucho tiempo. Y un tema más nuevo es la importancia de las remesas, aquellas contribuciones generalmente familiares que los migrantes mandan a sus familiares desde el exterior, que han crecido enormemente, pero que la discusión ha versado básicamente en cómo pueden ser mejor aprovechadas, o cómo pueden ser bajados sus costos, o cómo pueden ser bancarizados los mecanismos. Estos son los temas que han ido surgiendo en la esfera multilateral. Yo voy a tal vez saltear algunas láminas porque hablan más de lo mismo. La migración y el envejecimiento poblacional y el papel que juegan en reemplazar fuerza de trabajo, o sea, en que en un país que quiere crecer necesita trabajadores. Si esa fuerza de trabajo, lo que en términos vulgares se llama la PEA, la población económicamente activa, no crece, ese país no puede crecer. Si no puede crecer porque no tiene gente suficiente propia, ese crecimiento de la fuerza de trabajo se da a partir de los migrantes, con el agravante de que los emigrantes son cada vez más jóvenes, y ahí empieza a actuar lo que se llama la pérdida del bono, en demografía, la pérdida del bono demográfico, la pérdida de aquellas personas que están entre los 15 y los 50 años en su mejor momento productivo. Esto es particularmente importante en países que tienen una tasa de crecimiento poblacional grande, o sea, en Asia y en África y en algunos de América Latina, donde los jóvenes son una gran cantidad de la población. Si esa gente, que son los trabajadores de mañana, se van, o se van a los 25 o a los 30 años cuando empiezan recién a producir, eso causa un problema bastante serio dentro de los países que pierden a esos migrantes.
Por último, un tema bastante obvio que es la relación entre activos y pasivos, que en términos demográficos se llama la relación de dependencia, la relación que hay entre las personas entre 15 y 65 años y con los que tienen menos de 15 y los que tienen más de 65 años, o para expresarlo más fácilmente, los que son trabajadores activos y trabajadores pasivos o jubilados. Si la población que tiene que mantener el porcentaje de jubilados y de niños se achica cada vez más, ahí se va a crear un serio desequilibrio, no solamente en la estructura social del país, sino también en la estructura, por ejemplo, de la seguridad social. Es decir, una seguridad social donde cada vez más los que están trabajando tienen que mantener a sus hijos, pero también a todos los pasivos, a todos los jubilados, seguramente no va a funcionar. Sobre esto ya hablamos en cuanto a que la importancia de la migración laboral asociada a la necesidad estructural de fuerza de trabajo en los países y de destinos, y lo que eso implica para los países de origen como pérdida de esa fuerza de trabajo, o sea, pérdida de lo que se llama hoy en día capital humano. Esa gente se va y no está disponible para contribuir al desarrollo nacional. Un tema especialmente importante hoy es la migración calificada. La estructura de innovación y desarrollo científico de la economía mundial ha cambiado. Hoy en gran parte está en manos de compañías transnacionales, y hay un reclutamiento muy activo de estas compañías para atraer a calificados de los países menos desarrollados, entre otras cosas porque son más baratos. No solamente porque los que hay en el norte no son suficientes, sino porque también traerlos del sur son más baratos, pero además con una serie de modalidades que hoy en día, como es el offshoring o como es el outsourcing, en donde grupos de trabajadores hindúes, por ejemplo, pueden estar trabajando en un complejo en India produciendo innovación o conocimiento para multinacionales que están en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, el tema de la pérdida de conocimiento y de migrantes y de profesionales y técnicos atraídos por mejores salarios y mejores condiciones de vida es muy importante hoy en día, porque es necesario de vuelta para la economía global y para los grandes países desarrollados, y crea problemas para los países que pierden esos recursos. Por ejemplo, en el Caribe es muy dramático ver cómo entre el 80 y el 90% de los graduados en el campo médico, ya sean médicos, enfermeras, cuidadores, se van a trabajar a Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces, toda esa gente que se educa en esos países y que termina trabajando y pasa a otro nivel. Lo mismo con profesores de secundaria que son llamados para secundarias bilingües en Estados Unidos. Hay una serie de propuestas sobre código de ética de reclutamiento, compensación por pérdida, pero son todavía discusiones que están muy Voy a tocar este tema porque creo que es importante, es un fenómeno antiguo, pero de nueva denominación, que es la trata de personas. En el año 2000 en Palermo, Italia, se firmó, 190 y pico de países firmaron la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y dos protocolos adicionales, uno sobre la trata de personas y otro sobre el tráfico de migrantes, que son dos fenómenos distintos. El tráfico de migrantes es básicamente el contrabando de migrantes. Como los migrantes no pueden entrar legalmente, hay redes que los llevan ilegalmente o irregularmente. Redes que existen en todo el mundo, en mayor o menor escala, redes chiquitas, redes medianas, redes grandes, que usan aviones y barcos, y que a veces llevan a migrantes desde China a Estados Unidos. Y todo eso obviamente por un precio. Es un negocio, el tráfico de migrantes, el contrabando de migrantes. La trata de personas es más complicado porque es un fenómeno básicamente vinculado no tanto a la seguridad, sino a los derechos de la persona, que es
como dice el protocolo correspondiente, el transporte, traslado o recepción de personas mediante fraude, engaño, coerción con fines de explotación. O sea, se mueve a personas de un lado a otro, se las recluta, a veces bajo engaño, a veces bajo coerción o violencia, a veces bajo secuestro, para ponerlos a trabajar en condiciones de explotación. En muchos casos es la prostitución, es el tráfico con fines de explotación sexual, pero también hay muchos casos de tráfico con fines de explotación laboral. Y bueno, y aquí también están las redes de adopción, las redes de tráfico de órganos. Es un problema, todo esto se conoce como trata de personas, que figura en este protocolo que se aprobó en Palermo en el año 2000. Ha habido un progresivo interés y compromiso de los gobiernos, pero con muchas dificultades todavía para visualizar el fenómeno y sobre todo para hacer leyes nacionales que puedan diferenciar, por ejemplo, la trata de personas de la mera prostitución. Hay un elemento adicional en la esfera internacional que es de que hace varios años, 10 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos produce un informe anual donde divide a los países en quienes cumplen y quienes no cumplen con el combate o la lucha contra la trata de personas, y esto a su vez crea problemas obviamente de relaciones porque muchas veces es un instrumento político de Estados Unidos para castigar a algunos países. Bueno, y hay un involucramiento de distintas agencias. Voy a avanzar para que no... el retorno es un tema reciente que está producido básicamente a partir de la crisis, pero donde también hay que tener en cuenta el problema de las deportaciones. No veo. Vamos a hacer, ya para terminar, un muy breve recorrido de qué ha pasado institucionalmente con la migración en la estructura multilateral. No existe a nivel mundial ningún marco jurídico global ni ninguna agencia especializada que toque el tema migratorio. En 1990 se aprobó en la Asamblea de Naciones Unidas la Convención Internacional para la Protección de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, pero demoró 23 años en entrar en vigencia para reunir las ratificaciones necesarias, y hoy en día ningún país desarrollado gran receptor de migrantes la ha ratificado. El tema migratorio se tocó brevemente en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo en 1994 y ahora volverá a tocarse en el Cairo +20 que se va a realizar el año que viene. Desde el año 95 empezaron a funcionar una serie de procesos regionales migratorios, procesos de consulta, de intercambio, foros de intercambio migratorio regionales. Hay en este momento 14 en todo el mundo. En las Américas hay uno, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, que agrupa a los 12 países de América del Sur, y hay otro, la Conferencia Regional sobre Migración, que agrupa a todos los países de América Central y del Norte, más República Dominicana. Y hay algunos avances, como por ejemplo la creación de un relator especial sobre los derechos de los migrantes en el marco del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hay un comité de trabajadores migrantes que da seguimiento a la Convención Internacional sobre Trabajadores Migrantes y que le pide a todos los países un informe sobre el cumplimiento de la Convención. El asunto es que el secretario general de Naciones Unidas intentó organizar una conferencia mundial sobre migración, pero constató en su informe del 2002 que no había espacio o más bien consenso para convocar esa conferencia mundial sobre migración. A partir de ahí hubo algunos desarrollos, se creó una Comisión Mundial sobre Migración que produjo su informe, se creó un Grupo Mundial sobre Migración en el 2005 que agrupa a 11 agencias de Naciones Unidas más la OIM para abordar los temas migratorios, y se convocó un primer diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo en la Asamblea General en el año 2006.
Ahí hubo grandes divergencias de opiniones que surgen un poco de lo que dijimos antes sobre el unilateralismo y multilateralismo en el tema migratorio, la soberanía y el control versus la movilidad y la protección de derechos. Incluso cuando se discutió en el 2006 sobre seguir estas discusiones, hubo muchos países desarrollados que dijeron que no era necesario y 2 países que se opusieron a continuarlas, que fueron Estados Unidos y Australia. A pesar de eso, los países decidieron crear un foro global sobre migración y desarrollo, que ya se ha reunido 7 veces en esos países, una vez al año, en Bélgica en el 2007, Filipinas, Grecia, México, Suiza, Mauritius, pero que ha tenido todavía pocos avances prácticos y muchos países critican que existe una visión muy restrictiva de la migración, que no hay avances concretos, que las discusiones están ya muy predeterminadas y que hay poco espacio para la sociedad civil. Y especialmente en América del Sur hay bastante cansancio sobre esta estructura del Foro Global que se reúne todos los años, que reúne 1000 personas, etcétera, y que lo consideran como una especie de catarsis donde todos los países van y plantean sus problemas, pero no sale nada, como no es un evento, como habían dicho, una estructura vinculante, no sale nada de hoy. En octubre, en menos de un mes, tendrá lugar en Nueva York el segundo diálogo de alto nivel sobre migración y desarrollo, donde se espera que se avance un poco en la discusión. Y ya sí, ahora para terminar, parece muy poco probable que se cree un régimen global sobre migraciones que sea vinculante para todos los países, que estamos muy lejos de eso. Pero existe todavía divergencias de posiciones muy fuertes para dividirlo muy groseramente, entre los que reciben a los migrantes y los que envían a los migrantes. El tema no se ha integrado totalmente a la agenda de Naciones Unidas, las Naciones Unidas lo ha mantenido un poco de lejos, en parte porque algunos países fuertes no quieren que se incluya en la agenda de Naciones Unidas. Pero en cambio hay una creciente presencia del tema en algunos procesos de integración. En el Mercosur, desde hace tiempo hay avances importantes, desde el año 2003-2004, en la Comunidad Andina de Naciones o la Comunidad Andina a secas, y más recientemente en la UNASUR o CELAC, donde se vincula bastante la movilidad de personas con los derechos de los migrantes e incluso con el propio proceso de integración. La UNASUR incluso ha incluido en su agenda el tema de la ciudadanía sudamericana y dice que la migración va a ser uno de los pilares de la construcción tendencial de una ciudadanía sudamericana. El Mercosur, que aprobó caminar hacia un estatuto de la ciudadanía mercosuriana, también incluye el tema migratorio como uno de los componentes importantes. Y con esto, muy apretadamente, espero que les haya dado un vistazo a la carrera sobre este tema. Muchas gracias. El objetivo de mi presentación es simplemente hacerles una breve descripción de qué es la Organización Internacional para las Migraciones. Seguramente muchos de ustedes no lo conocen. Es un organismo intergubernamental que tiene muchos años de presencia a nivel mundial y también muchos años de presencia y trabajo en el Uruguay. Como dice la primera lámina, el título que le puse a esta breve y corta presentación, más de 60 años de gestión en materia migratoria a nivel mundial. Es un organismo que se crea luego de la Segunda Guerra Mundial, como pueden ver ahí. Es una organización intergubernamental que tiene más de 150 países miembros. La membresía de la OIM se ha ido incrementando, sobre todo en los últimos años. Cada vez más países son miembros de la organización. Se crea luego de la Segunda Guerra Mundial justamente para dar respuestas al encauce de los movimientos migratorios que generó la guerra. Como les explicó Juan, en cada uno de los momentos hay momentos o hitos claves en materia de movilidad en la historia humana, y luego de la Segunda Guerra fue uno de los momentos más importantes, sobre todo en Europa, cómo encauzar esos movimientos migratorios. Es en ese contexto donde se crea la Organización Internacional para las Migraciones, que en aquel momento no se llamaba así, se llamaba Comité Intergubernamental para las Migraciones. A medida que la membresía va creciendo, se transforma en un organismo internacional. Tiene más de 400 oficinas en terreno y ejecuta más de 2.900 proyectos a nivel global. Yo quisiera, antes de seguir, comentarles
que esta organización está en el Uruguay desde la década de los 60. Tenemos una pequeña oficina a nivel país. Si bien no somos parte formal del sistema de Naciones Unidas en el Uruguay, somos un miembro activo del equipo país de Naciones Unidas, tenemos gran parte de nuestro trabajo de carácter interagencial con otras agencias del sistema y, bueno, en virtud de los desafíos que la movilidad humana, que los movimientos migratorios han tenido en el Uruguay en estos últimos 50, 60 años, se han orientado nuestros programas y nuestros focos de acción de acuerdo a las necesidades del Uruguay, del gobierno uruguayo. La sede de la OIM está en Ginebra, Suiza, nuestra sede mundial, y cuenta con 8 oficinas regionales. En la región tenemos la oficina regional en Argentina, en Buenos Aires, es para toda la región de América del Sur. Y bueno, desde nuestro trabajo es de permanente articulación y enlace con la oficina regional. En Centroamérica, la oficina regional está en Costa Rica y cubre toda la región de América Central y el Caribe. Como pueden ver acá, tienen ustedes, la mina tiene ya algún tiempo, pero pueden ver ustedes dónde está presente la OIM en el mundo. De acuerdo a lo que les decía Juan sobre los grandes desafíos y las tendencias migratorias, el trabajo de la OIM no es homogéneo en todas las regiones del mundo, es decir, de acuerdo a los desafíos de materia de movilidad que tienen cada una de las regiones, por ejemplo, lo que es el norte de África, y como ustedes saben todos los conflictos que están pasando actualmente allí, los programas de la OIM van a orientarse más hacia lo que tiene que ver con el trabajo en los desplazamientos. Despliega una importante capacidad operativa a nivel global y sobre todo en las regiones de conflicto para reorientar sobre todo los migrantes que quedan varados en situaciones de crisis. De acuerdo, digamos, también al mapa, vemos que en la región de América del Sur está presente en casi todos los países, también está Brasil, porque no está ahí marcado, y de acuerdo también a lo que les mencionaba Juan, la orientación del trabajo de la OIM en la región va a estar dado fundamentalmente a partir del fortalecimiento del diálogo multilateral entre los países. La OIM es la Secretaría Técnica de la Conferencia Sudamericana de Migraciones y participa y apoya en otros procesos de integración regional donde el tema migratorio adquiere, como también se señaló, cada vez más fuerza en las agendas de los gobiernos. Hay una cuestión interesante que tiene que ver, bueno, primero con la misión de la OIM. Está consagrada el principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad. Este es el mandato, esta es la perspectiva, este es el lineamiento general que tiene la OIM para trabajar el tema migratorio en todas las regiones del mundo. En este sentido, va a ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión migratoria, que son muchos y variados, como ustedes pudieron ver, sobre todo y en particular a nivel operativo, que tiene que ver con la movilidad y los desplazamientos. En segundo lugar, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, que no son fáciles, que son complejas, que requieren el diálogo, las posiciones de los países, los diálogos con los otros países, ya sean receptores o expulsores de migrantes, la complejidad de los tipos de movilidad, como señaló Juan, etcétera. Por otra parte, alentar el desarrollo social y económico a través de la migración. Una de las líneas de trabajo, vamos a ver más adelante, de la OIM tiene que ver con el gran marco conceptual que es la migración y el desarrollo. Cómo transversalizar la perspectiva migratoria dentro de las estrategias de desarrollo a nivel país. Y hay varias puntas de entrada y hay diversas formas de cómo trabajar este tema. En el caso uruguayo, los antecedentes más claros tienen que ver con nuestra diáspora. La diáspora uruguaya y la diáspora sobre todo calificada. En distintos periodos históricos Uruguay perdió muchos profesionales altamente calificados. Y bueno, cómo pensar estrategias para vincular esta diáspora calificada con el país es una posible línea de trabajo en este campo. Finalmente, velar por el respeto de la dignidad y el bienestar de los migrantes en cada una de las acciones que se ejecutan, en cada uno de los programas y en cada una de las líneas de trabajo. Servicios a nivel mundial. Bueno, todo lo que tiene que ver con iniciativas a nivel global, que involucren no solamente el diálogo multilateral, sino también la búsqueda de consensos, estrategias globales para el abordaje del tema migratorio. La OIM tiene una línea muy clara de trabajo en materia de investigación, desarrollo de políticas y marcos normativos en los países. Nosotros le trajimos hoy para compartir con ustedes 2 informes a nivel país, el perfil migratorio de Uruguay, que se publicó en el año 2011,
a modo de ejemplo, y también la caracterización de inmigrantes y retornados en base al último censo de población, también se publicó este año conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ese es un ejemplo de los distintos informes que genera la organización, y en la próxima semana se va a estar lanzando a nivel mundial. Los que les interese el tema pueden entrar al sitio web de la OIM. Se va a lanzar el informe mundial de migraciones que se publica cada 2 años, ¿no, Juan? Bien. Después, en lo que tiene que ver, bueno, con migración y desarrollo, ya les mencioné, áreas hacia las cuales se puede visualizar cómo integrar o transversalizar la perspectiva migratoria a los planes de desarrollo del país. Otro tema importante es la gestión de las fronteras, cómo trabajar en materia de gestión fronteriza, el delicado equilibrio entre la gestión fronteriza y la seguritización de las migraciones, como ya mencionó Juan, siempre velando por la perspectiva de un enfoque de derechos y de protección a los migrantes. En este caso, por ejemplo, les planteo que en el Uruguay estamos apoyando al Ministerio del Interior en una capacitación desde una perspectiva de derechos a los oficiales y a los funcionarios del Ministerio, sobre todo los que trabajan en frontera, en materia de derechos humanos. Otro de los temas es migración y salud. Esto tiene que ver fundamentalmente, esta es un área muy transversal a distintos temas. Yo voy a resaltar una en particular, pero no agota todas las dimensiones que involucra la salud y la migración, pero una sí tiene que ver con lo que ya mencionaba Juan, que es la trata de personas, una de las peores formas de violación de los derechos humanos, y las condiciones en que estas personas se mueven y cómo afectan las condiciones de salud. Y muchas veces hay que tomarlo en cuenta también a la hora de establecer y definir políticas. Otro gran tema es la migración laboral, todo lo que tiene que ver con los programas de movilidad, las distintas formas de encauzar las migraciones laborales, ya sea en la definición, bueno, de políticas respecto a cómo países se definen a sí mismos en términos de tener una política inmigratoria activa. Quisiera acá también poner algunos puntos sobre apoyos que hemos dado al gobierno en estos últimos tiempos. Es la elaboración de un documento técnico que lo realizó justamente Juan Artola sobre la definición de una posible política inmigratoria para Uruguay, habida cuenta de este contexto nuevo que el país tiene de revertir, por un lado, el saldo migratorio y este proceso incipiente, creciente de recepción de flujos migratorios, digamos, de otros países de la región, pero también extracontinentales. Y por último, un área que, bueno, que no está muy ligada a la región, pero sí, salvo Colombia, pero básicamente tiene que ver con otros continentes y otras regiones del mundo, que todo lo que tiene que ver con reasentamientos, movilidad, emergencia y trabajo en periodo post-crisis, ¿no? Esto es un área muy importante de trabajo de la OIM, que trabajan de manera en paternariado con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas y que despliega, además es una de las agencias que tiene más capacidad operativa para movilizar, como les decía, personas en el marco de estos contextos críticos. Finalmente, y bueno, ofrecer, ya le dije a Javier, la posibilidad, ¿no? Ustedes ya están cansados, ya estamos con poco tiempo, pero sí, con gusto, en una instancia posterior, con un poco más de tiempo y más, con más detalle, para la carrera, ¿no? de Relaciones Internacionales y la materia de organismos internacionales. Me ofrezco en algún momento a venir y contarles un poco más sobre nuestro trabajo a nivel global, regional y a nivel nacional. La OIM se basa en un conjunto de enfoques estratégicos y yo seleccioné solamente 2 por razones de tiempo y quisiera enfatizar el segundo, que es fomentar la gestión humana y ordenada de la migración y el respeto efectivo a los derechos humanos de los migrantes de conformidad con el derecho internacional. Yo creo que este es un punto relevante que además coloca hoy el debate a nivel mundial y desde dónde va a trabajar la OIM y cómo va a trabajar la OIM el tema migratorio. Por ejemplo, a nivel país, nosotros apoyamos la elaboración del primer informe de Uruguay a la Convención de los Trabajadores Migrantes y sus Familias, que se presentó a principios de este año, y toda nuestra línea de trabajo, ya sean los temas que tienen que ver con migración, derechos humanos, trata y tráfico de personas, asesoramiento a los estados, asistencia técnica, se basan en este principio de respeto efectivo a los derechos de los migrantes. Esto no solamente a nivel nacional, sino también a nivel regional, en el marco de las acciones que se llevan adelante en la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Porque para la región, como ya mencionó también Juan,
los principios hacia los que se dirige América del Sur es hacia la libre movilidad y a la consolidación de la ciudadanía a nivel de Mercosur. Entonces, es una preocupación para todos los Estados miembros, digamos, de la región, enfocar sus políticas migratorias desde una perspectiva de derechos. Esto está creciendo cada vez más en la agenda y de esa perspectiva la OIM acompaña estos esfuerzos. Bueno, no quisiera sacarles más tiempo, agradecer a Javier la invitación por estar aquí presentes.